Un saludo muy fraternal y por supuesto también un saludo de agradecimiento a todas y cada una de las personas que me están viendo y escuchando a través de este medio. Hoy justamente para tener una primera aproximación a la filosofía de René Descartes, este gran filósofo francés que nació en el año de 1596 y falleció en el año de 1650, es decir, 54 años de vida que le bastaron para hacer grandes aportes a la humanidad a través de diferentes ciencias como las matemáticas, en donde crea la geometría analítica. Y en filosofía sabemos que es el fundador de la filosofía moderna y también es el creador de una escuela epistemológica moderna muy importante como es justamente el racionalismo. Pero hoy vamos a abordar un primer tema que es justamente la manera como Descartes logra pasar de la duda metódica al pienso como principio. Y ahí es donde podemos ver cómo fue que Descartes creó o dejó los primeros cimientos para crear una metafísica de la subjetividad. Es decir, vamos a tratar de establecer cómo es que Descartes logra a esa tesis maravillosa que dice cogito ergo sum, o pienso, luego existo. Sean todos bienvenidos. Descartes vivió en pleno Renacimiento. Y el Renacimiento es una época que se caracteriza por una serie de cambios fundamentales al interior de la cultura. Y todo cambio sabemos muy bien que genera crisis, más en una persona que vive intensamente la vida, como el caso de Descartes, que fue un gran filósofo, matemático, teólogo, médico, militar y político. Y él veía que al interior de cada disciplina que él abordaba con rigor, encontraba una verdad diferente con una metodología diferente. Y quizás fue esto lo que lo llevó a él a buscar un método nuevo que se llamó la duda metódica. ¿En qué consiste la duda metódica? La duda metódica consiste justamente en dudar de todo, hasta llegar a un punto en el que no pueda dudar. ¿Pero de qué no puede dudar? De lo que él llama las verdades claras y distintas. ¿Qué es una verdad clara y distinta? Es justamente aquella verdad que es indubitable, es decir, que no es susceptible de crítica ni de duda, porque esa verdad resulta clara y distinta al entendimiento, a la mente. Es como un axioma matemático o postulado que no requiere de comprobación ni de demostración y que se entiende a la pura luz de la razón. Entonces veamos la manera como Descartes aplica este método a la realidad. Descartes, en principio, duda de todo lo que ha aprendido a través de la cultura, a través de la sociedad, pero también duda de la teología, del concepto de Dios, de todo lo aprendido en el colegio La Fleché con los jesuitas. Duda también, por supuesto, de la química, la física, la biología, la medicina, de todas las ciencias naturales que se fundamentan en el método inductivo. Duda también de su propio cuerpo y duda del mundo de afuera. Y por último también duda de las matemáticas. Hasta este momento pareciera que Descartes sea un verdadero filósofo escéptico, pero no es así. Y para entender mejor la duda de Descartes, sobre todo en lo referente a su propio cuerpo y al mundo de afuera, me voy a permitir compartirles un cuento de Jorge Luis Borges cuyo título es El episodio del enemigo y que está inspirado justamente en una de las obras de René Descartes que se titula las meditaciones metafísicas. Escuchemos atentamente. Episodio del enemigo. Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podría ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba. El débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños. Libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón que no volví a ver y cayó en mi cama rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía en modo casi fraternal al último retrato de Lincoln. Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin, y lo que antes ocurrió no tiene ya sentido.
Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Lo tengo ahora a mi merced y no seré misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte y solo las palabras podrían salvarme. Atiné a decir: es verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál?, me preguntó. Despertarme, y así lo hice. ¿Por qué René Descartes duda de la costumbre? Simple y llanamente porque él considera que el entorno, la costumbre o a través de la sociedad, de la escuela, de la familia, aprendemos muchas cosas que no son rigurosas. De modo que cuando uno las aborda con mayor rigor desde la ciencia, pues se dan de cuenta que esos son cosas fatuas e irrisorias, sin importancia. Luego no hay verdades claras y distintas en lo que aprende uno del entorno, de la costumbre, de la sociedad. ¿Por qué duda Descartes, en segundo lugar, de la teología de Dios? Sencillamente, o por lo menos de la teología que aprendió en el colegio La Fleché con los jesuitas. Dice porque la teología se fundamenta en la fe, y la fe y la revelación no son verdades claras y distintas. Es más, es posible, podría uno presumir, que en un momento dado el concepto de Dios fue creado por el hombre con fines de manipulación o para controlar la sociedad, qué sé yo. Lo cierto es que, dice Descartes, la fe y la revelación no son verdades claras y distintas. En tercer lugar, ¿por qué René Descartes duda de todas las ciencias naturales? Llámese en física, química, biología, medicina. Sencillamente porque estas ciencias naturales se fundamentan en el método inductivo, y el método inductivo a la vez también se fundamenta en los sentidos, y los sentidos con alguna frecuencia también nos suelen engañar. Por ejemplo, dice Descartes, cuando uno introduce una varilla recta en el agua, pues uno la ve torcida, hay una ilusión óptica, y si los sentidos me engañan una vez, es probable que me engañen una segunda vez. Por tanto, el método inductivo no es claro y distinto, y las ciencias naturales tampoco son confiables del todo. Pero bueno, Descartes también duda, en cuarto lugar, del mundo en el que vivimos, el mundo que nos circunscribe. ¿Por qué razón? Y ahí es cuando cobra importancia el cuento de Borges que acabamos de leer. Si nosotros estamos soñando, este mundo que nos circunscribe no es más que una quimera, una falacia. Pregunta él, ¿acaso uno en un sueño no puede soñar que está soñando y se despierta y sigue soñando? Entonces, en un sueño uno siente hambre, siente miedo, siente pereza, temor, temblor, lo que sea. Por eso es que en otro poema, Jorge Luis Borges dice: sentir que la vigilia es un sueño que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Sentir que la vigilia es un sueño que sueña no soñar. Es lo mismo que diría Rabindranath Tagore en su momento. Soñé que era una mariposa y desperté y pensé que era una mariposa que soñaba ser hombre. Entonces ahí también entra a dudar no solamente del mundo que lo circunscribe, sino también de su propio cuerpo. Es decir, yo puedo estar soñando que soy un hombre, que soy un profesor, y me despierto y de pronto soy una mujer joven que tuvo una pesadilla y se soñó que era un profesor de filosofía. Entonces, Descartes duda de las costumbres, duda de Dios, duda de la teología, duda de las ciencias naturales, duda del método inductivo, duda del mundo que lo circunscribe y duda de su propio cuerpo. Y por último, Descartes también duda de las matemáticas. ¿Pero por qué? Si el método, o mejor, si la matemática se fundamenta en un método que no es el método inductivo, sino en el método deductivo. Y el método deductivo a la vez se fundamenta no en los sentidos, no en la experiencia, sino en la razón. Entonces, 2 más 2 siempre será 4, esté dormido o esté soñando. Pero aquí viene Descartes
y se vuelve a interpelar. Dice, pero ¿qué tal que exista un genio maligno que me haga pensar que 2 más 2 es 4 y me despierte y me dé cuenta que eso es algo ridículo? De manera que hasta acá Descartes parece un verdadero escéptico, dudando de las matemáticas, del método deductivo, de las ciencias naturales, del método inductivo, de la teología, de las costumbres del mundo y de su propio cuerpo. Pero hay algo de lo que Descartes no puede dudar. Dice, al margen de que yo esté dormido o esté despierto, esté en vigilia o esté soñando, al margen de ello, lo único que tengo claro y de lo único que no puedo dudar y que es claro y distinto es de que estoy dudando. Y yo no puedo dudar si no estoy pensando, porque la duda es una categoría del pensamiento. Y ahí es cuando esgrime su tesis fundamental: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y con esto coloca las bases de la metafísica de la subjetividad. Es de esta manera como Descartes logra controvertir a Aristóteles y posteriormente también a los filósofos empiristas de la época moderna, como John Locke, Francis Bacon, George Berkeley, entre otros, dado que estos filósofos consideraban que el conocimiento se originaba en los objetos, en el mundo de afuera, en la experiencia a través del método inductivo. Aristóteles dijo, no hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos, porque el entendimiento es como una hoja en blanco en donde la experiencia escribe. De manera que con esta premisa epistemológica lo que Aristóteles y posteriormente los filósofos empiristas estaban diciendo es que el centro de gravedad donde se origina el conocimiento es el objeto y el mundo de afuera, y que para llegar a la verdad la manera más propicia era a través del método inductivo y de los sentidos. Aquí, por el contrario, Descartes logra probar lo contrario, que el conocimiento no se origina en el objeto, en el mundo de afuera, sino que lo que posibilita el conocimiento, sin duda, es la subjetividad, es la razón, es el cogito, es el pienso. Lo único que nos da garantía de que existimos es justamente el pienso. Con esto pues hemos cumplido, creo que, con la tarea de demostrar cómo es que Descartes pasa de la duda metódica al pienso como principio. No me resta más que darles las gracias e invitarlos para que se suscriban a mi canal. ¡Sean felices! Bella les dice y hasta la próxima. Bendiciones.